a una clase trabajadora como el taxi rojo con el chofer de Uber y decirles, chavalos, chavalas, no es suficiente ya de pelear. No es suficiente que ustedes no tengan ninguna garantía social y que ustedes estén en esa situación de incertidumbre jurídica. Busquemos el acuerdo, porque hay un interés común. Miles de familias dependen de esa actividad, de las dos actividades, y ahora ya están en armonía. Claro, eso es un ejemplo justo de lo que conversamos cuando en positivo las cosas se llevan y se logran, digamos, Eurobonos fue en positivo. Eurobonos, el tema tunero que hablábamos, presidente. Negociar al final con los partidos políticos no es malo, porque también de alguna manera la gente lo sataniza. Entonces dicen, bueno, es que ¿cómo va a negociar el presidente con Frente Amplio? ¿O cómo va a negociar con Liberación Nacional? Usted habla de que no se incendian, a ver, los puentes no se destruyen, no se caen, usted no los está derribando. Pero también es cierto que ha encontrado afinidad en algunos proyectos con las diferentes fracciones legislativas. Sí. El tema de, por ejemplo, jornadas 4-3 por los votos para la reelección de presidente del Congreso, don Rodrigo Arias. ¿Eso fue una negociación, presidente? No. ¿Cómo se planteó? No. Hay mucha gente que ha querido decir, y usted menciona el Frente Amplio, ajá, primero muerte que traición. Sí. Bueno, esos son eslogans de los años 80. Patria, muerte, venceremos, no pasarán. Yo creo que está un poquillo, la gente joven no, está un poquillo pasados de moda con esos eslogans. Y dicen, es que se traiciona al pueblo en una negociación entre los dos Rodrigos. Dice, hay un dirigente sindical que... Bueno, yo nunca he creído en eso, presidente, particularmente, porque creo que así se construye una democracia pero así quieren pintarlo, no. La conversación, yo tuve una conversación con los jefes de fracción de todos los partidos menos de Frente Amplio. Y en eso he sido absolutamente transparente. Ellos dicen que yo los trato mal después de que me dicen asesino, violador y otras cosas en un foro internacional. Yo no voy a demandar a esa señora. A doña Priscila. Yo ni sé cómo se llama, yo creo, pero bueno, yo no la voy a demandar, ¿por qué? ¿Para qué? Pero, trátenos con respeto. Eso. Pero en este caso, yo me reuní con todos los jefes de fracción y les dije, ¿qué proponen ustedes? ¿Quiere usted, partido X, ejercer poder a través de la presidencia del Congreso, sí o no? ¿Cuál es la posibilidad, las combinaciones? ¿Cuál va a ser la agenda? Y después con don Rodrigo, porque don Rodrigo ya había declarado su intención. Por eso yo tuve 2 reuniones separadas. Y no fue secreto. Pero al final de la segunda reunión, ahí no fue que digo, si usted me da para la 4-3 y yo le doy esto y eso no. Pero son discusiones normales también, presidente. O sea, no le extrañaría a la gente que eso se dé en el seno de una negociación. Es decir, usted sabe que 4-3 es importante. Alguna gente critica el proyecto que está hoy, pero 4-3 es importante para mantener el flujo de inversión extranjera, especialmente en manufactura, con horarios diferenciados, incluso con jornadas distintas. Pero a mí 4-3 ni siquiera es por la inversión extranjera, que es vital. 4-3 es porque hay un grupo de gente, sobre todo gente joven, que se beneficiaría muchísimo de entrar a una transnacional, hacer una carrera en donde no hay techos, sino escaleras, un Amazon, un Intel, donde Costa Rica exporta talento. Por ejemplo, este señor Pedro Berute, que es el director de Procomer, a quien le estamos dando responsabilidades mucho más grandes, él era un ejecutivo alto en Intel y volvió y se pudo exportar porque Intel estaba aquí. Intel nos dice, para nosotros 4-3 es importantísimo, pero volviendo a la negociación con don Rodrigo, que no fue una negociación, fue una conversación, me convenció que él era, dado el apetito de ejercer del poder o falta de apetito de los otros partidos de disputar la presidencia del Congreso, el deseo del de hacerlo, los puntos en que nos pusimos de acuerdo, nunca nos íbamos a poner de acuerdo, pero en grandes visiones país, los puntos en los que nos estamos de acuerdo. Yo a don Rodrigo le tengo aprecio y respeto. Grandes acuerdos. ¿Se reúnen constantemente, presidente? Nos hemos reunido muchas veces y siempre en público, hasta un restaurante lo invité a sí. Yo nunca me reúno a escondidas de nadie. Y entonces yo salí de ahí a decir, yo
ahora, con el corazón en la mano, honestamente, viendo al pueblo a la cara, y luego de haber tendido puentes y conversación con todas las fracciones, menos las del Frente Amplio, porque ya razones que expliqué, les digo, mi recomendación a la fracción que apoya el gobierno es voten por don Rodrigo. Pero es una cosa muy diferente. Claro, pero hay coincidencia siempre. Digamos, tema de seguridad es otro tema que es fundamental. O sea, creo que ese es uno de los retos más importantes y creo que todas las encuestas coinciden exactamente en lo mismo, presidente. Sí, señor. ¿Cómo hacer para que esta ola de violencia no nos siga fregando tanto, presidente? Pero una palabra, pero es que es complicado cada vez que en los barrios hay un robo, un asalto, una persona que muere. Y yo coincido que es un deterioro que no es de ahora, que es un deterioro, como usted bien lo indicaba, pero también qué acciones concretas en el corto plazo se toman para que esto empiece a bajar, para que esta cantidad de homicidios bajen, presidente. Claro. Y no es una varita mágica, eso también uno lo tiene claro. Muchísimas gracias por eso, porque hay gente que, colegas suyos que dicen, esto empezó el día que Rodrigo Chávez asumió el poder. No lo dicen así, pero lo quieren insinuar y quieren dar esa impresión. Entonces su reportaje o su comentario balanceado es bienvenido. Mire, esta es una mesa de 3 patas. Si una falla, ya se cae, ni siquiera se tambalea, si una falla no se cae. Vea. Vamos a empezar por aclarar los hechos. La fuerza pública ha detenido en mi gobierno 168,000 personas. Las ha aprehendido, arrestado. ¿Y qué hace la fuerza pública? Lo único que puede hacer, entregárselo a los tribunales. Ahí está. La ley, eso es lo que hace. Entonces, ya a través de los años, cierto tipo de criminalidad viene bajando hasta un 25%. Robos a casa, robos de vehículos y asaltos en la calle. Eso no me hace gritar victoria, jamás. Pero es la realidad de los hechos. ¿Qué es lo que se nos ha echado a perder? Los homicidios, sí. Y de esos homicidios, una mayoría sustancial, 60-65%, ocurren en bajonazos de droga de una banda a otra, disputas territoriales y ajustes de cuenta con una gran cantidad de personas que ya han sido identificadas o por los tribunales o por la policía como personas violentas. Las 3 patas de la solución de esto es que el Poder Ejecutivo le ponga aún más ganas a la función que la Constitución y las leyes le dan a la fuerza pública. Detener, prevenir, intervenir en flagrancia. Pero que el Poder Legislativo cambie las leyes para que PRES, que es un criminal condenado y confeso, no se vaya para la calle contra la recomendación del Instituto Nacional de Criminología, la Fiscalía General de la República, la apelación de la Fiscalía General de la República, porque un juez dice, tiene un trabajo en una finca, no es un trabajazo tampoco, yo no quiero menospreciar eso, es un trabajo honesto, y una dirección, eso fue lo que digo. Y aún así lo suelta. ¿Y qué puede hacer el resto del Poder Judicial? Ni siquiera don Orlando Guerrero lo puede llamar a cuentas porque la independencia de los jueces. Esas leyes tienen que cambiar. Y nosotros, sorpresivamente para los que decían que no estábamos trabajando, un día, nos presentamos y yo presenté 5 leyes en ese sentido muy bien hechas. Y una reforma constitucional. Y el Poder Judicial va a tener que ver cómo se reforma para que estos casos nosotros, de los criminales violentos, 1 de cada 22 que detuvo la policía fueron indiciados. Tuvimos 2,000 casos de armas ilegales y portación ilegal. 17 convicciones. Cuando un tipo que le quitamos un AK-47 se va caminando. Un tipo que anda sin permiso. Yo no le quiero quitar las armas a los ciudadanos decentes, pero no podemos permitir que de 2,000 violaciones a la ley de armas haya 17 sanciones. Claro, y uno entiende, digamos, que estas acciones, todo ayuda, presidente, pero lo cierto del caso es que es un tema más profundo. O sea, no solamente es un tema de leyes, es un tema de
cómo el país, los niveles de pobreza siguen estancados, los salarios reales están cayendo, presidente.